buenas noches. Este es su segmento Testimonios de nuestro programa Conceptos. Y esta noche nos acompaña Esther Reyes. Bienvenida, Esther, que va a compartir con nosotros y con ustedes un testimonio del poder sobrenatural de Dios en la vida de ella. Cuéntenos, Esther, ¿usted se congrega en el Rey Jesús desde hace cuánto? Hace 2 años estoy congregándome en el ministerio y doy gracias a Dios por esta oportunidad que me está concediendo en este momento de poder compartir con usted y asimismo con las personas del poder manifestado en mi vida, del poder de Dios. ¿Cuándo se dio esta situación? ¿Usted en la iglesia en ese momento empezaba a servir en algo cuando tuvo la manifestación de la cual nos va a estar hablando esta noche? Sí, yo comenzaba a servir dentro del ministerio de alabanza. Recientemente comenzaba a incorporarme a ese ministerio. Cuénteme, Esther, ¿usted estaba enferma cuando sucedió la liberación que tuvo? No, en ningún momento yo presentaba ningún síntoma de enfermedad, porque gracias a Dios también Él me ha bendecido con salud, pero usted sabe que cuando el enemigo ataca, Él pone mentiras en nuestra mente, que usted sabe también que es un campo de batalla, pero cuando conocemos el poder de Dios, conocemos también cuáles son las artimañas y mentiras del enemigo. Amén. Cuéntenos qué fue lo que sucedió. Yo estaba en mi trabajo y en ese momento pues empecé una lucha bastante dura con mi vida, ya que como lo mencionamos anteriormente no tuve ningún síntoma de enfermedad. Sin embargo, empecé a tener falta de oxígeno, empecé a sentirme oprimida de mi cuello, pero en el momento supe que no tenía necesidad de una pastilla, sino de una oración poderosa que me librara en ese momento de la tribulación en la que me encontraba. Pero antes de ese día, ¿usted había tenido o experimentado algo similar? Un día antes lo que yo estaba haciendo era teniendo un momento de intimidad con Dios y empecé a ver se podría llamar un espectro, el cual miraba su cuerpo cubierto de serpientes. Y Dios me dio la orden en ese momento que yo tenía que levantarme y cubrirme con la sangre de Cristo, y así lo hice. Usted comenzó a orar. Comencé a orar y comencé a cubrir mi vida como Dios me lo había ordenado. Igual al día siguiente yo tendría que venir a la iglesia, aquí al templo, a intercesión. Igual hice la labor completamente, pero ya fue en el momento en que yo iba directamente a mi trabajo, donde yo empecé a experimentar ese encuentro, puedo decirlo, sobrenatural, porque fue allí donde yo experimenté por primera vez un encuentro sobrenatural en carne propia. ¿Usted sentía que se estaba ahogando? Sí, yo sentía que me estaba asfixiando, que algo me oprimía, pero no podía explicarlo. En el momento que yo me sentí tan oprimida, entré al baño del negocio donde yo estaba y una voz me dijo que era mi primer encuentro con la muerte. Cuando eso pasó, yo caí al piso. Y empecé a entrar como en otra dimensión y empecé a ver muchas luces alrededor de mí. Y luego esa voz, que yo sé que fue la voz de Dios, que me dijo: levántate porque tienes que empezar a pelear tus propias batallas. Y fue allí donde Dios también comenzó a obrar. ¿Usted cuando escuchó esa voz que le decía que tienes que luchar tus propias batallas, comenzó a orar o no pudo hacerlo? Comencé a orar, comencé a pelear, pero hubo un momento que yo sentí que ya no podía más. Entonces busqué ayuda de alguien más para que fuera a interceder por mi vida, y así fue. Gracias a Dios llegaron 2 hermanos a interceder por mí, hasta que la mano de Dios se movió y fue libre en ese momento. Usted miraba algo, Esther. Usted miraba algo que la oprimía. ¿Qué era lo que usted miraba? Sí, un día antes de que me pasara eso, en el momento de intimidad que yo estaba teniendo, como lo dije anteriormente, ese espectro que yo miré
lo comencé a ver en el momento de la opresión. Y la serpiente que tenía en su cuello, la manera en cómo se le movía, yo sentía que era lo que a mí me estaba oprimiendo, que era lo que a mí me estaba quitando el oxígeno. Después de que los hermanos llegaron a orar por usted, ¿qué sucedió? Obtuvimos la victoria, porque yo sentí inmediatamente el cambio en mí. Yo sentí que el dolor de mi pecho se fue, pero para demostrar la manifestación gloriosa del poder de Dios, decidí ir al médico. Donde la doctora, al momento de yo contarle todo lo que pasé, ella descartó cualquier tipo de enfermedad y me dijo: usted no tiene nada. Y la doctora asustada porque definitivamente yo no tenía nada. Entonces ahí yo pude comprobar una vez más el gran poder de Dios. Y el llamado que Dios estaba haciéndole también a usted cuando le decía que tenía que buscarle, que tenía que tener más intimidad con Él, porque sabía que usted iba a ser atacada. Correcto. Es ahí cuando los hijos de Dios entran en conexión con Él, podemos interpretar o conocer esa voz que nos alerta a cualquier plan o asignación que el enemigo tiene para nuestra vida. ¿Usted sigue sirviendo en el ministerio de alabanza? Gracias a Dios y por su misericordia sigo sirviéndole a Él. Y convencida plenamente de que el poder de Dios actuó en ese momento en usted. Para la gloria y honra del Señor lo declaro, porque así fue. Solamente el poder de Dios es quien nos libera, solamente es el poder de Dios que nos cambia y nos saca de cualquier situación en la que nosotros estemos pasando. Esther, para terminar, no nos podemos ir sin que usted como joven les dé un mensaje a los que nos están viendo esta noche, para que puedan experimentar esa manifestación gloriosa del poder de Dios que usted experimentó. Así es, doctora. Primeramente, no podemos tener una manifestación del poder de Dios en nuestra vida, o no podemos tener un encuentro sobrenatural con Él si no nos acercamos a Él. Primeramente tenemos que convertirnos, arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestra vida por completo a Él. Luego, pues, seguir adelante sirviéndole. Y en esta ocasión cabe mencionarles o cabe destacar a cada uno de ustedes que han tenido la oportunidad de ver este testimonio donde se manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios es 100% real. El poder de Dios es aquel el que transforma, el que cambia las vidas y el que lo lleva a usted a un nivel mucho más allá. Por eso en este momento yo le invito que usted se acerque y busque al Señor. Si usted quiere ser libre, si usted quiere ser sano, si usted quiere salir, no importa de la situación o la circunstancia que usted esté pasando, si usted se acerca a Dios, como su palabra lo dice, Él se acercará a nosotros. Muchísimas gracias, Esther, por haber compartido este hermoso testimonio que va a ser de edificación para todos los que lo han visto. Este fue su segmento Testimonios de nuestro programa Conceptos.